Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí con Monse Fernández Garrido, que la tenemos en nuestra nueva sección de Carena Talk, y vamos a hablar con ella sobre su libro Tres generaciones rebeldes, que lo tengo por aquí. Vais a ver el título al revés, pero bueno, luego en el post que subiremos a Instagram podréis verlo bien. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas que teníamos previstas y demás, yo quería presentar un poco a Monse. Bueno, quería de hecho que se presentase ella porque ella se presenta a sí misma muy bien, sus propios hechos la definen y me gustaría que nos hablases un poco de ti, Monse, para que nuestros seguidores y seguidoras te conozcan también. Bueno, pues yo soy una mujer que proviene de una familia humilde, de abuelos y padres represaliados por ser republicanos. He nacido en la maternidad de Barcelona y he vivido durante 15 años en Barracas de un pueblo que se llama Badalona, que está a 7 kilómetros de Barcelona. Y después he vivido otros 10 años en un barrio marginal, también de Badalona, donde había muchos problemas. Eran barracas en vertical. He tenido que estudiar muy tarde. Primero he militado mucho por las libertades, después en feminismo. Llevo 45 años militando y llevo muchos años, menos años que militar en feminismo, que soy abogada, defensora de mujeres, porque estudié estando ya casada. Con 33 años empecé la carrera, después de muchos años de militancia feminista, y me he dedicado a eso, a defender mujeres, a ir por el mundo llevando la voz de todos los derechos que queríamos alcanzar y que procuramos que ahora no nos quiten. Y aquí seguimos después de haber escrito un libro en donde explico la historia de mi familia. Bueno, estupendo. Muchas gracias por esa presentación tan buena que has hecho. Y ahora vamos a hablar un poco de tu libro. Como decía aquel autor, vamos a hablar de tu libro. Y bueno, decías que esta es la historia de tu familia. Y a mí, por alguna razón, cada vez que hemos hablado sobre tu libro, siempre yo lo veo como, bueno, son tus memorias. Tú decías siempre que este es el único libro que vas a escribir en tu vida, que bueno, que esto estará por ver, pero que tus memorias al final también incluyen las memorias de tu historia, de los que vinieron antes de ti, tanto tus propios familiares como todas esas personas que al fin y al cabo tienen o han dejado alguna huella en los que hemos venido después, ¿no? Entonces, tu libro se divide, podríamos decir, en tres vertientes. Por un lado, cuentas la historia de tu familia, de tu abuelo Yafría, el maqui granadino, y cuentas la historia de su resistencia, de la resistencia también de tu abuela, esas mujeres de tu familia que no han tenido un hueco en la historia oficial, pero sí en la historia real. Y nos hablas un poco de dónde vienes, de tus orígenes de Granada y de esos años, la guerra, que marcaron tanto la historia bueno, de nuestro país, de todos nosotras y nosotros. Y luego también hablas de tus comienzos, de tus inicios en el barrio de Barracas que comentabas, en cómo empezaste tu trayectoria profesional y luego llegaste a ser bueno, la abogada que eres, y también, sobre todo, de tu militancia y de tu activismo en el partido feminista. Ya no solo en el partido feminista, sino también, o sea, en el feminismo como tal, como movimiento y como lucha. Y todo eso está aquí en este libro, que vuelvo a enseñarlo, que tiene una cubierta maravillosa de la que luego hablaremos. Y yo quería preguntarte, ¿sería preciso afirmar entonces que estas son tus memorias? ¿Hay algo que te hayas dejado que no esté aquí? No, no ¿O me he aquí dejado está todo? nada. No, ahí está todo. Son mis memorias y son las memorias de una serie de amigos y amigas que yo llamo de privilegio, que sin ser políticos, ni intelectuales, ni estadistas, es decir, personas humildes y con poca formación, lucharon y consiguieron poner su granito de arena para mejorar esta sociedad en la que ahora vivimos y de la que disfrutamos. Claro, claro que sí. Y además de eso, yo también entiendo que este libro es, además de una manera de recoger esa historia tuya y de tu familia y de las personas que te han acompañado a lo largo de tu vida, también es una forma de hacer homenaje y de hacer justicia a esas mismas personas, porque, bueno, vamos a hablar un poco de la primera mitad del libro, de esa en la que hablas de tu abuelo, de tu abuela, y cuentas muchas injusticias dentro de la familia, fuera de la familia. Por ejemplo, cuando hablabas del tiempo que tu abuelo estuvo en aquella cueva de Granada, en cómo sufría bueno, los abusos y la represión tu familia por parte de la Guardia Civil y de las autoridades,
por su ideología, por ninguna otra cosa más que su ideología. Entonces yo considero que este libro es tu forma de homenajearlo y al mismo tiempo de darles el hueco que en la historia merecen, porque tú misma dices bueno, que quizás ha llegado más a la posteridad el nombre de tu abuelo, de Olla Fría, pero que también es muy importante el nombre de tu abuela y de tantas mujeres que como ella también aportaron su grano de arena a la historia. Entonces, yo quisiera saber qué ha supuesto para ti hacer este libro y ahondar de esta manera en tanto tus recuerdos como los recuerdos de tu historia familiar. ¿Qué te ha supuesto? ¿Ha sido un proceso bonito? Me imagino que también difícil y complejo. Cuéntame un poco. Ha sido un proceso difícil y bonito y también doloroso, porque claro, pensar que mi abuelo, que era un hombre que tenía ideas políticas republicanas, pero que no militaba en ningún partido político, sin embargo, tenía el carnet de la UGT del campo, puesto que él era un campesino. Por eso solo fue metido en prisión, antes torturado, y se escapó de un campo de trabajo después de 3 años de estar prisionero y se tuvo que marchar a la sierra granadina porque lo iban a matar, le iban a pegar un tiro por la espalda. Tuvo que estar 9 años en la montaña, en la sierra, y por eso mi abuela fue torturada, fue condenada a 8 años de prisión por ser esposa de un guerrillero, sin haber cometido tampoco ningún delito. Y también mi madre, siendo menor de edad, tuvo que pagar prisión, la maltrataron, le robaron cosas de casa, le destrozaban la casa continuamente, etcétera. Es decir, recordar todo eso y también investigar con varios, yo creo que son 6 o 8 historiadores andaluces que me han ayudado a recuperar cosas, sobre todo del tema de la guerrilla, ha sido muy enriquecedor, pero también ha sido doloroso, porque pensar en las torturas de mi abuelo, de mi abuela, también de mi padre, al que por tener ideología comunista y diciendo la sentencia que lo condena a 12 años y un día, diciendo que era una buena persona, que había salvado la vida de personas de derechas, que no había dejado que se las fusilara, etcétera, a pesar de todo lo meten 12 años en prisión después de torturarlo la Guardia Civil delante de sacerdotes, y esos sacerdotes bendecir a los torturadores y decirles, bueno, no hay otro remedio. Todo eso ha sido doloroso, pero también enriquecedor, porque no solo hablo de mis antepasados, sino también, y de las mujeres especialmente, sino también de un grupo, yo creo que son una docena de hombres y mujeres que son amigos de privilegio, que ha sido un honor tenerlos como amigos, que explico su historia de lucha, de cárceles, de represión, y que también cuento cosas alegres. Es decir, hay gente, sobre todo algún periodista, que estaba convencido de que este libro era una novela, porque hay tantas anécdotas y tantas cosas en las que refrescar la memoria o conocer cosas que no se conocían, que pensaban que era una novela. Es un libro muy, muy entretenido, muy fácil de leer y bueno, del que estoy realmente orgullosa y contenta porque está teniendo mucho éxito. Sí, nosotros desde la editorial, por supuesto, también. Y yo quiero pensar que es más que una novela y es más que unas memorias también, porque tiene un poco de todo, como dice, tiene tantas anécdotas que llegas a pensar que es una biografía novelada, pero al mismo tiempo tiene un poco de manifiesto, tiene un poco de, porque este libro decía que es un libro revolucionario, por tanto las ideas que contiene como por la justicia que pretende y que buscas hacer con él, esa memoria histórica que a día de hoy tiene que seguir reivindicándose y ese papel de las mujeres en la historia que, como tú bien haces, aún hoy en día es necesario luchar por él porque se evidencie y porque quede constancia de que la historia de que las mujeres también fueron parte de la historia y cómo no van a estar en los libros, ¿no? Entonces, tu libro es un poco de todo eso y yo entiendo que el proceso ha debido de ser duro, más cuando tienes que investigar tantísimo, porque este libro está lleno de certificados, de informes, de pruebas que atestiguan todo eso que tú cuentas, todo eso que tú nos comentas sobre las torturas que sufrieron tus familiares, sobre las penas impuestas, sobre todo eso. El trabajo documental que hay aquí es brutal, ¿no? Y te felicitamos por ello porque desde luego valoramos el esfuerzo que supone. Y bueno, y yo quería, ya que lo has comentado antes, que has hecho especial hincapié en el papel de las mujeres y esto que venimos diciendo, no solo porque mañana sea 8 de marzo es necesario hoy hablar de esto,
sino que creo que es algo que debemos hablar y tener presente en todo momento. Y tú en tu libro lo haces. De hecho, hay un fragmento que me gustaría leer breve en el que dices así: entendí que nuestra lucha como mujeres debía estar fuera de los partidos tradicionales, que debíamos crear organizaciones propias y luchar contra las explotaciones, discriminaciones y opresiones que solo las mujeres padecemos por parte de los hombres, de derechas y de izquierdas, creyentes o ateos, ricos o pobres. Y me parece que este fragmento enlaza muy bien las dos primeras partes de tu libro, tanto tu propia historia familiar como la lucha feminista que iniciaste y que mantienes, porque creo que recoge el espíritu de tu libro y de ti misma, ¿no? Y yo quería preguntarte en todo esto, ¿cuánto crees que queda por hacer? O sea, cuánta lucha nos espera y cuánto nos falta por hacer para que no sea necesario y llegue un momento en el que no haga falta reivindicar el papel de la mujer, sino que por sí, per se, ya valga lo que realmente vale. Yo desde muy jovencita me di cuenta de la clandestinidad, de cómo mi padre se reunía con otros hombres de izquierdas, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos, y siempre hablaban y luchaban por la liberación de los hombres, aunque ellos no tenían claro que estaban dejando aparte a las mujeres. Hablaban siempre de acabar con la explotación del hombre por el hombre, pero ahí no tenían cabida las mujeres. Yo veía como sus compañeras de lucha, también a lo mejor militantes de partidos, con ellos estaban en la cocina haciendo la comida, ocupándose de la casa, ocupándose de los hijos, y yo veía que ellos eran muy machistas en su vida privada. Por eso me hice feminista. Nos queda mucho que hacer. Y antes de entrar en lo que nos queda por hacer, yo comentaría que veía tantas contradicciones no solo en mi padre, sino en todos los hombres que lo rodeaban y también en otros prohombres importantes de la historia, que explico detalles de cómo se comportaba Pablo Picasso con sus mujeres, especialmente con Dora Maar, cómo se comportó Einstein con su primera esposa, a la que arrebató el premio Nobel. Solo él es premio Nobel, mientras que ella, que tuvo la misma importancia o quizá más que él, porque era mejor física y mejor matemática que él, no recibió ese premio Nobel porque se lo quedó él solo. Hablo de un magistrado del Tribunal Constitucional Español que tuvo que dejar el tribunal por ser condenado por malos tratos a su mujer. Es decir, esas contradicciones que tienen los hombres de todas las ideologías y que vamos viendo que van cediendo poco a poco, pero muy poco a poco, y yo me di cuenta que teníamos que hacer organizaciones propias. Hay mujeres que militan en partidos políticos tradicionales y además en grupos de mujeres. Hay otras anarquistas que solo luchan como feministas, y yo, que soy marxista, no soy anarquista, también lucho solo desde el feminismo, porque entiendo que el feminismo es una manera de luchar por cualquier cosa, no solamente por las cuestiones propias de mujeres, sino por mejorar el mundo para hombres, mujeres, niños, animales, naturaleza, etc. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Una inmensidad de cosas. Desde que en el trabajo las mujeres seguimos cobrando del 20 al 30% menos que los hombres, a trabajo de igual valor, al tema de la violencia machista, violencia que se llama doméstica, porque hay miles de mujeres muertas a manos de su marido o compañero y también de otros hombres. Por eso cuando se contabiliza las mujeres asesinadas y se habla de 1000 y pico, se habla solo de las que han muerto a manos de su marido, exmarido o compañero, excompañero, pero no las que han sido asesinadas a manos de un vecino, de un hermano, de un primo, de un desconocido. Por tanto, hay miles de mujeres muertas. Hay la violencia vicaria, es decir, hombres que matan a los hijos para hacer daño a su mujer. Cada día lo vemos más. Hay violaciones en grupo. Yo recojo en mi libro muchos datos porque hay un capítulo dedicado a ello, a por qué sigo siendo feminista, que dice que desde el 2016 al 2019 se ha cuadriplicado el número de violaciones por grupos de hombres. Es decir, esto está de moda. Hay echar burundanga en la bebida de las chicas que van a las discotecas y dejarlas dormidas, dejarlas anestesiadas y que son violadas y después no recuerdan casi nada, solo se dan cuenta que están sin ropa interior, que las han abandonado en un descampado, etc. Hay muchos temas por los que luchar.
hay que compartir también el trabajo doméstico. Los hombres hacen el 25% del trabajo doméstico, mientras que las mujeres españolas hacen el 75%. En los puestos de poder hay un porcentaje pequeño de mujeres en comparación a los hombres. Hay, por ejemplo, muchas estudiantes universitarias, un 60-61%, y hay un 20% de decanas. En otros sitios hay un 9% de mujeres, cuando las mujeres son mayoría, por ejemplo, como directoras de cine, que ahora, por suerte, están saliendo muchas a relucir y por suerte están recibiendo muchos premios porque hacen trabajos magníficos. Es decir, hay mucho por hacer. También de las niñas que tenemos de otros países, tenemos la clitoridectomía que se sigue practicando. A veces en nuestro país también a las niñas se les corta el clítoris y se las castra para toda la vida, quitándoles la posibilidad del placer y dañándolas física y psicológicamente. También se las casa siendo menores de edad, siendo muy pequeñas, y se las casa con hombres muy mayores, a hombres que no conocen. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer. Lo cierto es que sí, lamentablemente sí, pero yo me alegro de que en este libro hayas recogido tantos datos como nos cuentas y muchos más que podréis ver en el libro, porque al final, frente a todas esas personas que aún a día de hoy cuestionan por qué hay que seguir siendo feminista, como tú bien dices, estos datos demuestran que cómo no vamos a seguir siendo feministas, cómo no. O si todavía queda tanto camino por recorrer y como nos dice, bueno, tú en este libro reflexiona sobre aquello de separar a la persona del personaje. No se puede separar a la persona del personaje, porque como decías, por ejemplo, Picasso, como artista, pues bueno, tendrá el valor que tenga, pero no podemos olvidarnos entonces tampoco de como persona y como hombre en este caso trataba y maltrataba, mejor dicho, a las mujeres. Y en tu libro reflexiona sobre esto y sobre muchas más cosas, como la prostitución, como los vientres de alquiler, desde tu perspectiva desde la feminista que eres y la jurista que también eres, que es una visión muy importante y que nos aporta muchísimas cosas a los lectores y las lectoras de este libro, estoy segura, porque además, como hemos comentado en más de una ocasión, es necesario, como comentaba Gemma Lienas, que me consta que es tu amiga, ¿no? Las gafas moradas, hay que ponerse las gafas moradas y ver esa realidad, y porque mirar hacia otro lado no sirve de nada. Y entonces en este libro me parece que reflexionas mucho sobre eso y que pues, este libro es un arma en el buen sentido, para trabajar este camino y para afrontar todas estas realidades y aprender a comprenderlas desde una perspectiva crítica, que es por lo que tú apuestas. Y nosotros desde Carena creemos mucho en este tipo de proyectos y creemos que es necesario publicar este tipo de lecturas, porque la educación, como decía, es la base de todo. Y si estos libros llegan a personas de todas las edades, jóvenes, adolescentes y adultos y adultas, es necesario seguir formándonos en esto y seguir conociendo nuestra propia historia, tanto en lo que respecta a esa resistencia, a esos maquis que nos cuentas aquí en tu libro, como en lo que respecta al feminismo, porque hay que saber dónde estamos, ¿no? Y el mundo que habitamos. Pero bueno, no me enrollo, que al final nos ponemos a reflexionar con las diatribas y se convierte esto en no sé. Quería hablar también porque en tu libro cuentas personajes, como tú decías, amistades de honor, amistades, De eso, privilegio. verdad, de privilegio. Y hablas de relaciones que has llegado a conocer a personajes tan importantes, personalidades tan importantes como Rigoberta Menchú, como Angela Davis, como personas ilustres, como bien dices, que han tenido un hueco en tu vida. Y con relación a esto y a lo que veníamos hablando sobre el feminismo, yo quería preguntarte, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión sobre la fragmentación que está sufriendo el feminismo ahora mismo? Porque es cierto que hay muchas vertientes, yo lo concibo a lo mejor como un concepto plural, como algo donde caben muchas cosas y en el centro solo hay una cosa, que es esa igualdad de derechos, pero es cierto que a día de hoy se está fragmentando y quería saber tu opinión como pionera, como persona que estuvo en los albores del feminismo aquí en España, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, tienes razón, como pionera que dices, yo empecé a luchar en feminismo en el año 76 y en ello sigo. Bueno, el movimiento feminista es muy rico, es muy amplio, es muy numeroso y hay diversas formas de entender ese feminismo y sobre todo el camino hasta llegar a la igualdad y a un mundo mejor. Es verdad que hay grupos de mujeres feministas que están a favor de la prostitución libre y voluntaria, cuando las que somos abolicionistas creemos que no debe haber nadie que tenga que dedicarse a la prostitución.
Estamos de acuerdo en que el 90-95% son mujeres compradas y vendidas y por lo tanto ahí no hay discusión posible. Estamos en discusión con ese pequeño margen de mujeres que las otras compañeras dicen que son voluntarias. Yo creo que no hay prostitución voluntaria y libre y creo además que es una situación indigna que una mujer venda su cuerpo a cambio de dinero y que venda sus ratos de sexualidad simplemente por dinero. Otro tema es el de los vientres de alquiler. Hay un grupo de mujeres y hombres feministas que creen que los vientres de alquiler tienen que regularizarse y legalizarse en España. Lo piensan con muy buena intención. Piensan que no debe haber granjas de mujeres como hay en Ucrania o como hay en África o como hay en India, en donde se las trata realmente como a cerdos, en donde se las trata muy mal, donde se les paga muy poco, de por ejemplo una cifra de compra-venta de niños que paguen los que quieren ser padres en esas condiciones, pagan a lo mejor 50 o 60 mil euros y a las mujeres les dan 5 o 7 mil, el resto se lo quedan una serie de mafias, de abogados, de médicos, de intermediarios, etcétera. Si es Estados Unidos, las mujeres cobran 20.000 o 25.000 euros y los padres compradores pagan 150, 175.000 y hasta 200.000. No estamos de acuerdo las que piensan como yo en el tema de que debe regularizarse ni legalizarse. Creo que eso debe estar prohibido, como está en España y como está en muchos países, porque de ninguna manera puedo aceptar que una mujer de forma gratuita, como se pretende aquí y como es en Gran Bretaña, tenga un embarazo, tenga un parto y regale a su hijo a otra persona a la que no conoce, a otras personas a las que no conoce. Yo creo que eso puede ser una excepción muy, muy, muy excepcional de una madre para una hija o una hermana para otra hermana que no puedan tener hijos. Una forma muy extraña, pero en general nadie regala un hijo y creo que nadie debe vender un hijo. Hay mujeres que se arrepienten en el momento de parir y no tienen la posibilidad de quedarse con ese bebé. Cuando, por ejemplo, son mellizos, son dos bebés los que nacen, hay padres compradores que no quieren más que uno y la mamá, que la madre biológica, tiene que quedarse con un hijo más que no quería. Cuando están enfermos los devuelven y no los quieren. Hay personajes ricos que han comprado hasta 10 hijos. En fin, hay granjas donde las mujeres están atadas, primero son violadas hasta que quedan embarazadas. Es decir, a pesar de todo eso, yo creo que el mundo tiene que acabar con esa práctica y no estoy en absoluto de acuerdo en esa minoría de compañeras que creen que legalizando lo haremos más fácil y más humano, porque eso sería como pasaba con la ablación de clítoris de las niñas en algunos países. Se decía que mejor que se legislara y que se hiciera en el hospital para que no lo hiciera una señora con una cuchilla rubinada, y así era más sensato. Lo sensato es que nadie le corte el clítoris a una niña y lo sensato es que ninguna mujer tenga que parir para regalar o vender su hijo a otra persona. Desde luego que sí. Y consideramos desde la editorial que todas estas son ideas bueno, que aparecen en tu libro y que es necesario que lleguen y se proyecten y lleguen a todos los lectores y lectoras y puedan aprender o conocer al menos tu visión, porque es importante. Porque tu opinión y la manera en la que la expresas y la fundamentas con datos es importante dentro de esta perspectiva y nosotros como equipo editorial estamos muy orgullosos bueno, de tenerte con nosotros. Y yo quería preguntarte también, cambiando un poco de tema, ya que este es tu primer libro, como decía, y según tú va a ser el último, pero ¿qué has sentido al ver materializado este libro? Porque al final es lo que comentábamos antes, es tu historia familiar, que mejor que tú no la conoce nadie, pero ahora esta historia familiar y esta historia personal está llegando a todas partes y además nos consta que está circulando por toda España, que estás teniendo muchísimas presentaciones en las que las personas te agradecen ese trabajo de difusión que has hecho y de investigación previa a ello. Nosotros queríamos saber qué ha supuesto esto para ti, qué ha supuesto verlo en la calle, qué ha supuesto ver que está gustando, que los lectores y las lectoras se interesan por tus historias. Cuéntanos.
Bueno, yo estoy encantada porque el libro es una preciosidad. Yo tengo que agradecer a Carena el magnífico trabajo que habéis hecho. No solo está bien escrito, no solo hay la buena letra, la letra clara, etcétera, sino que hay las fotografías, los documentos, etcétera. La portada es una preciosidad, esas mujeres que van a buscar agua, como yo tenía que ir desde pequeña durante 15 años, fui cada día a buscar agua, lloviera, tronara Aprovecho o para hiciera calor. enseñarle aquí. Es muy hermosa. Y bueno, estoy encantada con que haya salido publicado porque se está vendiendo mucho, porque hay personas que se llevan hasta 5 libros para regalar, porque no solo se está vendiendo en toda España, sino que hay libros ya en Argentina, en Francia, en Suiza, en fin, hasta en África hay unos jóvenes que compraron el libro y se lo llevaron a África. Es decir, está siendo muy exitoso. Y lo que más me gusta de todo es que personas desde las más humildes y las que tienen menos formación me están diciendo que les gusta, que se han sentido emocionadas, que no podían dejarlo y que se acostaban a las tantas leyéndolo, sino que también hay magistrados que me están ayudando a organizar presentaciones en ciudades, hay maestros, hay escritores, o sea, estoy recibiendo muchas felicitaciones y para mí es un orgullo, no por mí, sino porque esta historia o estas historias del libro no solo son las historias de mi familia y de mis amigos, sino que son la historia, la memoria histórica de media España, que creo que no debe perderse, porque son héroes y heroínas silenciados y represaliados y tenemos que conseguir que su luz nunca se extinga, que el olvido no acabe con la historia real de España, que muchas veces no sale a la luz. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con eso que nos dices y sin duda es lo que has podido plasmar en este libro y es lo que nosotros queremos contar a los futuros lectores y lectoras de él para que sepan lo que van a encontrarse cuando lo tengan. Yo tenía aquí un pequeño fragmentito que también lo hemos extraído de tu libro, que dice así, dice, porque mi padre y mi abuelo me enseñaron a sublevarme contra las injusticias y la explotación, pero de mi abuela y mi madre aprendí a sublevarme contra otras injusticias, explotaciones y discriminaciones, las que nosotras padecemos por el hecho de ser mujer. Y de nuevo lo destaco porque creo que resalta y resume muy bien esa idea que hablábamos antes y que al final es, digamos, el eje temático de este libro, que no deja de ser tus memorias, pero que al mismo tiempo pueden coincidir en muchos puntos con las memorias de otras mujeres y de otras personas que han tenido una trayectoria similar. Y a esto venía eso que tú comentabas, de que las personas te felicitan, porque cuando leen este libro se encuentran en este libro o encuentran la historia de otras personas de su entorno. Por eso algo tan real y tan auténtico como este libro debía llegar a todas partes. Y bueno, ya para cerrar un poco esto, nosotros habíamos seleccionado desde la editorial un pequeño fragmento del libro y luego queríamos pedirte de vuelta que nos leyeras un fragmento que hayas seleccionado tú para que nuestras lectoras y lectores conozcan y te hagan una idea bueno, del contenido. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Lea, Adelante. pues, quiero decir, antes de leerlo, que luego al terminar daremos una pequeña sorpresa con respecto al libro y así que todas esas personas que esperen hasta el final de la entrevista, pues bueno, sabrán lo que tenemos que ofrecerles. Y sin más, voy a leer ese fragmentito que tenemos aquí y que dice así. Las mujeres de mi familia, como tantas otras, han tenido una vida dedicada a su familia y a los demás. Han sufrido innumerables padecimientos, han sido torturadas. Padecieron cárceles, trabajaron y lucharon sin descanso, pero nunca protagonizaron la historia oficial que todavía pertenece a los hombres. Tardé muchos años en saber algo de la historia de mi madre y de mi abuela, mientras que conocía algo de la de mi padre y mi abuelo materno. Ellas fueron las víctimas silenciosas de esa España, hoy democrática y más próspera, con más libertad y menos hambre. Sus heroicidades nunca se han escrito, nunca se han contado, salvo cuando comenzó a escribir y publicar sobre ellas la historiadora granadina Antonina Rodrigo, autora de muchos libros sobre mujeres desconocidas y anónimas, porque ellas simplemente han vivido como mujeres, pero en las revoluciones y en nuestra guerra civil, en la lucha clandestina y en la paz democrática, además de los actos heroicos de los hombres, debería valorarse en su justa medida la inmensa aportación de las mujeres. Y bueno, qué mejor momento para recuperar este fragmento que en las previas del 8 de marzo, que es mañana y que esperamos que sea un día en el que todas estas ideas que tú recoges aquí
queden en las calles y queden en todas partes. Así que yo quería pedirte entonces que nos leyeras ese fragmento que has seleccionado tú para nosotros, si te parece. Eso hago, pero antes decir que Antonina Rodrigo es la gran escritora granadina que tiene publicados casi 40 libros, que ha escrito cosas realmente maravillosas, una investigadora como hay pocos y pocas en España, que es una muy buena amiga mía desde el año 78, con la que trabajo mucho y hacemos muchos proyectos en común. Y seguidamente leo un fragmento del libro que casualmente es seguido a lo que has leído tú. O sea, he leído la misma página. Porque hablo precisamente de las mujeres en general. Y digo, a ellas, como a mi abuela y a mi madre, y con ellas a todas las mujeres, a las que parieron y cuidaron niños, enfermos, viejos y presos, a las que sin descanso trabajaron en su casa o en economía sumergida, a las que escondieron presos políticos y a las que fueron humilladas, exiliadas, torturadas o asesinadas, y también a las que estuvieron en el frente o en la retaguardia, las que trabajaron en las fábricas y en los talleres, las que fueron militantes políticas o sindicales, a todas les debo mi gratitud. Creo que debemos esa gratitud todos, hombres y mujeres, a todas esas mujeres. Desde luego que sí, desde luego que sí. Monse, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí y con nosotras en esta entrevista. Y bueno, comento esa sorpresa que mencionaba, y es que vamos a ofrecer un 10% de descuento y el envío gratuito en la compra de tu libro entre aquellas personas que vean esta entrevista y comenten el post de Instagram en el que va a subirse. Así que con esto esperamos que os animéis a comprarlo. Vuelvo a enseñar por aquí el libro que tengo en la cubierta, que os animéis a comprarlo y a disfrutar de la lectura que ofrece. Así que de nuevo, Monse, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí, muchísimas gracias por trabajar con Carena y por habernos dado la oportunidad de tenerte entre nosotras, que para nosotras es un orgullo, sin duda. Muchísimas gracias a vosotros y además muchísimas gracias también por el regalo, por esa sorpresa que no me esperaba. Pues muchísimas gracias, Monse. Nos vemos pronto. Hasta pronto.